Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sagrado Corazón TV. Les saluda cordialmente Mario Vallecillo. Vamos a hablar hoy acerca de la voz que clama en el desierto, porque vamos a comenzar con esta charla, con estos temas educativos en base a la Biblia. Pero hay que empezar desde el inicio, así el Evangelio. Vamos a comenzar tomando la figura de Juan el Bautista, el primo de Jesús, y ver cómo él fue preparando el camino para la eventual llegada de Jesucristo acá en la tierra. Ahora nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesús, que se llama la parusía, esa venida gloriosa. Primero fue la venida humana, que vino hace 2000 años, 2022 años. Jesús se presenció, estuvo acá en la tierra por medio del vientre de la Virgen María. Conocemos la historia del nacimiento, estuvo 33 años con nosotros. Pero ese gran acto fue precedido obviamente por todos los profetas en esa preparación del Antiguo Testamento, pero sobre todo hoy vamos a puntualizar esa voz que clama en el desierto, Juan el Bautista. Los invito a tener la Biblia en mano para ir viendo las profecías y también el cumplimiento de ellas ya establecido en el Nuevo Testamento. Recordemos que la Biblia fue recolectada por el Papa San Dámaso I. No es que el Papa San Dámaso I haya escrito la Biblia, no, sino que él ordenó que la carta que estaba en Roma, San Pablo a los romanos la trajo, la de Filipenses de Filipo la trajo, de Tesalónica la trajo, es decir, él hizo todo el conglomerado de la Sagrada Escritura. El Papa San Dámaso I hizo un libro con todos los escritos referentes a nuestro Señor Jesucristo y a la historia de la salvación, y lo llamó Biblia. Por eso los católicos tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque la Iglesia Católica hizo la Biblia, la que portamos todos. Muy bien, vamos a comenzar entonces, hermanos, con este tema, la voz que clama en el desierto. Si nos vamos al Antiguo Testamento, esto ya estaba escrito, ya estaba dicho. En Isaías capítulo 40, versículo 3. Aquí vamos a ver la profecía de esa preparación terrenal en ese poco tiempo entre la aparición de Juan el Bautista y la aparición de Jesucristo ya como figura pública, en su vida pública de Jesús. Entonces eso estaba predicho, sí, porque la profecía del Señor se cumple. Y leemos en Isaías capítulo 40, versículo 3. Una voz clama. Entonces ya Isaías me está preparando, me está diciendo que va a haber una señal, que va a existir una voz. Y si es una voz, entonces entendemos que va a ser un ser humano, va a ser un hombre que va a estar acá. Puede ser un hombre o una mujer. Luego vamos a ver quién es. Una voz clama. Y eso de clamar tiene un significado teológico. Es decir, esa voz, esa persona casi va a estar clamando, va a estar pidiendo, va a estar intercediendo, nos va a estar alertando, nos va a estar advirtiendo, pero todo en un buen sentido. Nos va a estar clamando de que próximamente va a suceder algo. Isaías nos explica, Isaías 40, versículo 3, una voz clama. Y aquí abrimos el paréntesis, la diéresis de lo que esa voz va a clamar, de lo que esa voz va a decir, es decir, el mensaje central de esa voz. Abran el camino a Yahvé en el desierto. Y empieza, la voz clama, abran el camino a Yahvé en el desierto. Entonces me está diciendo que abramos el camino a Dios. ¿Quién es Yahvé? Es Dios. Abran el camino a Yahvé. Entonces me está diciendo Isaías que una voz me va a clamar, me va a decir que abra el camino a Yahvé, que abra el camino a Dios. Es decir, que Dios se va a presentar y que le abramos el camino, que le preparemos el camino. Abran el camino a Yahvé en el desierto. En la estepa tracen una senda para Dios. Entonces hay un camino, hay una finalidad de encuentro con Dios. Abran el camino a Yahvé, Él se va a presentar, Yahvé, en el desierto. En la estepa tracen una senda para Dios. Y ustedes se fijan, utiliza el plural, tracen, es decir, no solamente la voz que lo está haciendo, sino que nos está invitando el profeta también a nosotros a trazar ese camino, una senda que se va a convertir en senda para Dios, es decir, un camino que va a estar ya establecido
un camino que hay que estar en esa senda porque es para Dios. Eso está en Isaías capítulo 40, versículo 3. Esta profecía, querido hermano y hermana, se va a llevar a cabo. Nos vamos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 3, desde el versículo 1 lo vamos a empezar a leer. Isaías 43 me decía: una voz clama en el desierto, prepare un camino al Señor. Y vamos a ver si esta profecía se lleva a cabo, si se cumplió o no se cumplió. Recordemos que la profecía del Señor se cumple y lo vamos a verificar ahora mismo. Mateo 3, versículo 1. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista. Recordemos en Isaías, una voz clama, no sabíamos quién, si era hombre, si era mujer. Pero Mateo ya me da las características, me dice quién es, hasta me dice el nombre. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, es decir, es una persona que da un paso hacia adelante y se resalta sobre las demás. Va a tener una acción importante. Cuando Mateo me dice se presentó, es decir, que algo importante va a ser. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista. Para que no nos quede duda, nos da el nombre, Juan Bautista. Y empezó a predicar en el desierto de Judea. ¿Se recuerdan Isaías? En el desierto. ¿Dónde estaba Juan? En el desierto de Judea. Entonces sí, vamos uniendo la profecía se va cumpliendo. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista, es decir, una voz clama, y aquí me lo está diciendo Mateo, se presentó Juan Bautista, ¿a dónde? Y empezó a predicar en el desierto, y me da la zona territorial de Judea. Da constancia también territorial histórica para que no quede duda que sí sucedió en el desierto de Judea. Versículo 2, Mateo 3, versículo 2. Este era su mensaje. ¿Se recuerda en Isaías? Una voz clama. Y vamos a escuchar si el mensaje es el mismo de la profecía de Isaías, de la voz que decía Isaías. Este era su mensaje. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Ven el mensaje, preparen una senda para Dios. Entonces dice, renuncien a su mal camino, que hay diferentes caminos entonces. Pero Juan me está diciendo que tengo que estar en otro camino. Ahí va a haber muchísimos. Van a haber muchos, porque dice, renuncien a su mal camino. Es decir, que todos podemos estar en un mal camino, muchísimos caminos. Pero me está diciendo Juan, me está dando la clave para que yo esté en la senda de Dios que me dice Isaías. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces tengo que evaluar en qué camino estoy. Esa es la voz, es la profecía, era el mensaje de Juan. Renuncien a su mal camino. ¿Por qué? Tiene una promesa. Porque el reino de los cielos está cerca. Versículo 3. Y Mateo trae la profecía de Isaías y la vuelve a escribir acá para que la gente y todos nosotros entendamos que aquí se está cumpliendo. Mateo 3, versículo 3. Es San Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Entonces está cumpliendo. Y si ustedes ven, aquí ya no es plural. La invitación es plural, pero cuando me habla de camino es singular. Un camino al Señor. Y Juan empieza diciendo, renuncien a su mal camino. Entonces hay dos opciones. Hay un camino bueno y un camino malo. Tenemos que estar en el camino bueno. Preparen un camino al Señor en esa senda que dice Isaías. Versículo 4. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida era langostas y miel silvestre. Mateo 3, versículo 5. Venían a verlo de Jerusalén. Entonces vamos viendo que la profecía se cumple. Es un hombre, es la voz que está clamando. Y si clama, obviamente personas tienen que escucharlo, como decía Isaías. Y Mateo me da más características, que en efecto diversas personas de diversos lugares escucharon esa voz. Y aquí me la describe, Mateo 3, versículo 5. Venían de verlo de Jerusalén. Personas de Jerusalén llegaban al desierto de Judea a escuchar a Juan. De toda la Judea, de toda la región de Judea también llegaban a escuchar a Juan. De toda la Judea y de la región del Jordán también. Entonces me está abarcando varias regiones, varias personas que ya iban a escuchar a Juan.
Entonces sí, esa voz venía del Señor porque el Señor siempre llama, siempre invita, el Espíritu Santo va moviendo. Entonces eran de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán. Versículo 6. No solamente escuchaban la voz, se recuerdan, preparen el camino del Señor. Versículo 6. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Entonces, la voz que clama tiene una finalidad también práctica. Es confesar los pecados y además de confesarlos, se hacían bautizar. Eso lo hacían antes de la aparición de Jesús en su vida pública. Lo hacía Juan. Entonces, teológicamente, ¿qué me está diciendo la Biblia? Que antes de la aparición de Cristo, en su vida pública, Juan bautizaba ¿para qué? Ese bautismo de Juan, ¿para qué servía? Para perdonar pecados. Para eso era, para perdonar pecados. ¿Y quiénes llegaban? De Jerusalén, de Judea, de Jordán y de muchas otras zonas más, me imagino. Entonces, ahí está el camino del Señor preparando, ¿no? Esa voz que está preparando el camino. Esta es la profecía, hermanos, en Isaías, capítulo 40, versículo 3, vemos la profecía en el Antiguo Testamento, en Mateo 3, del versículo 1 en adelante, específicamente, Mateo 3, 3, el cumplimiento verdadero de la profecía y de lo que esto va significando para nosotros. Tomemos el ejemplo de Juan, miremos la profecía, vamos por el buen camino, esa es la invitación que nos hace el Señor. Te invito a compartir este video, darle me gusta y por supuesto suscribirte a este canal para que nos ayudes en la evangelización.